Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el Espíritu, el Señor, con su palabra, nos está transformando con la palabra y la gloria de Dios a su imagen y a su semejanza. Como siempre, para mí es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo escogido, adquirido para anunciar las virtudes del que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y la garantía de este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Si puedes creer, si puedes confiar. Dios no falla, Dios es fiel, Dios es verdadero, pero a ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos sintonizas, que nos vas a ver en el futuro, por medio de este medio de comunicación, por cualquiera de las redes sociales que Dios, no solamente las tinieblas, que Dios está invadiendo, para que su palabra, para que su mensaje, el que no cambia, el que permanece, aunque los tiempos cambien, las generaciones surjan, la palabra y el mensaje de Dios permanecerán para siempre. Es un privilegio estar contigo juntamente, tú que te has dispuesto ya a sintonizar o lo vas a hacer en el futuro, estar en esta escuela. Estar en la clase del Espíritu Santo. Recuérdate la jornada que hemos venido caminando desde hace un buen tiempo. Es revisar, repasar, volver a recordar, volver a refrescar las palabras, las enseñanzas, la doctrina, las instrucciones, los mandamientos del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesús, el profeta de profetas y el maestro de maestros, el que ahora es constituido Señor de todo. Eso es lo que hemos venido haciendo por un buen tiempo, recorriendo. Es como una excursión. Cuando tú vas a una excursión, entras en un lugar que tú escogiste para explorarlo. Eso es lo que hemos venido haciendo cuando empezamos a la jornada en Mateo 4. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca, está entre vosotros. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y continuamos en Mateo, entramos a Mateo capítulo 10. Pero antes de entrar al Mateo capítulo 10, quiero hacer dos cosas. Quiero leerte una palabra que Dios me daba durante toda esta semana. Muchas veces leemos la última página de un libro, pero pasamos por alto la primera página y las páginas del medio. Y por cuanto este tiempo de refrigerio se llama Así dice el Señor, la palabra de Dios para tu vida, hoy en este día. Salmo 27, empezamos con una promesa, con una palabra de Dios que alentará nuestra alma y nuestro espíritu para la jornada. Cuando leemos el principio de un libro y leemos el final, quiere decir que las cosas empiezan bien y terminarán excelente. ¿Cuánto más en Dios? Pero muchas veces el intermedio no lo conocemos. Y eso es lo que quiero decirte de parte de Dios en este día, antes de volver a repasar, antes de entrar al capítulo 10. Porque me llama la atención algo en el capítulo 10. Dice que el Señor Jesús reunió a sus discípulos y les dio instrucciones.
Vamos a hacer un rápido recuento de Mateo 4 al 9 para poder entrar al 10, pero antes quiero darte una palabra de Dios, una bendición de Dios, un vaso de agua, porque eso es lo que es para nuestro espíritu y para nuestra alma, sus promesas, su palabra. Es un aliento, es medicina, es un pan, es un vaso de agua, es un platillo. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, por cuanto Él es fiel, sus palabras también son fieles. Y cuando tú y yo, hermano y hermana, atesoramos las palabras de Dios en nuestro corazón, como María atesoraba muchas cosas en su corazón, ello nos va a sostener. ¿Por qué? Porque Jeremías capítulo 1, versículo 11 dice que Dios vela. Dios es vigilante para que su palabra venga al cumplimiento. El vigilante de vigilantes para que todas las cosas se cumplan. Todo lo que su boca ha hablado, todo lo que su corazón ha intencionado, todo lo que su mente ha intencionado. Número 1 es Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 11. Porque yo velo, dice el Señor, por el cumplimiento de mi palabra. Quiero leerte el Salmo 27. El Señor me hacía una pequeña observación en esta semana. Y esta es la palabra de bendición, así dice el Señor para nuestra vida en este día. Quizá tuviste una semana complicada, con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con angustias, con aflicciones. Muchas veces con depresión. A veces nuestra alma nos hunde en tristeza, en depresión, en soledad, por no entender el tiempo de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor me recordaba en esta semana y me instaba: lee los versículos primarios del Salmo con el que cierras. El Salmo con el que cerramos el tiempo de refrigerio es Salmo 27. Pues ciertamente estoy seguro que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero si tú no te has tomado la tarea de leer todo el Salmo, estás perdiendo una gran bendición. ¿Por qué? Porque el principio es aliento, fortaleza para mi espíritu y para mi alma. El intermedio del Salmo 27, nuestro hermano David pasó por situaciones difíciles que tú y yo enfrentamos día con día. Pero él miró en el principio, en el intermedio y en el final la fidelidad de Dios. Por eso Dios me instaba: vas a empezar, vas a abrir, haciendo un recordatorio, haciendo un memorial, trayendo a la memoria lo que yo soy. Y el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Amedrentarme también es quién podrá intimidarme, quién podrá atrincherarme, quién podrá dejarme paralizado. Si Dios es mi baluarte. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis adversarios y mis enemigos me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, me rodee, me aceche, dice el salmista, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿En quién? En el Señor. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y el cierre
del Salmo 3, en el versículo 13 dice: pero de una cosa estoy segura, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir he de ver la bondad del Señor? La bondad también quiere decir veré la misericordia, veré el auxilio de Dios, veré la compasión de Dios, por cuanto Dios sabe de qué estamos hechos. Pero continúa en tu tiempo en casa, continúa leyendo del 5 hasta el 12 y te vas a dar cuenta que nuestro hermano David miró, experimentó dificultades en su vida. Empieza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y termina diciendo: a pesar de que me ataquen, a pesar de que me difamen, a pesar de que se levanten mentiras, a pesar de que se levanten falsos testimonios, a pesar de que me quieran matar, a pesar de que quieran destruir mi vida, nuestro hermano David dice: entrando en tu santuario, me di cuenta que ahí estoy seguro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que día con día nuestra vida debe de buscar ese momento de intimidad con nuestro Dios, con nuestro Señor. Sí, es que Él es mi Dios y mi Señor. ¿Por qué? Porque en esa intimidad, en ese secreto, igual que nuestro Señor Jesús, recibiremos instrucciones, recibiremos fortaleza, recibiremos el aliento que necesitamos para pasar este día y sus afanes y sus males. Porque el Señor Jesús lo dijo: bástale a cada día su propio afán, su propio mal, sus propias dificultades, pero por nada estéis afanados. Y cuando estoy en el examen, en el repaso, en el recordatorio del memorial de la palabra de Dios, del Salmo 27, sus promesas, que hubo otro antes que yo y habrá otro después de mí, que pasará las cosas que yo paso. Yo solamente tengo una sola cosa: transmitir esta palabra que ha bendecido mi vida, que ha fortalecido mi vida, que ha alentado mi vida, que me ha sanado, que me ha liberado, que me ha restaurado, que me ha fortalecido, que me ha vindicado, que me ha restituido. Por eso dijo el Señor Jesús en Mateo 28: ahora la gran comisión para ti y para mí es ir y hacer discípulos, enseñándoles ¿qué? Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que a mí me ha pasado. No, enseñándoles las cosas que yo, dijo el Señor Jesús, a ustedes les he enseñado. Hermano y hermana, te tengo una buena noticia de parte de Dios. Tú y yo somos portadores de un mensaje que no cambia, de un mensaje que aunque los tiempos cambien, las generaciones se muden, el mensaje del evangelio del reino de los cielos no cambia, no se muda. Nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, tú y yo solamente tenemos una sola cosa que hacer: ser transmisores, ser mensajeros de un mensaje que continúa, esta palabra viva, haciendo el mismo efecto que lo hizo hace cientos y miles de años y que lo hizo en estas décadas en tu vida y en mi vida. El yugo y la carga del Señor es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque solamente somos transmisores de algo que ya está escrito. Solamente tenemos una cosa que hacer y ese va a ser el tema, el enfoque de este día: seguir las instrucciones precisas, exactas, correctas que se nos han dejado escritas. Y pasando a Mateo capítulo 10, cuando estoy leyendo todo el capítulo,
El Señor Jesús siempre que estuvo y caminó en esta tierra, nunca dejó de hacer el bien, de manifestar la compasión y la misericordia sobre todo aquel que se acercaba a Él. Pero al mismo tiempo, su carácter de maestro nunca cesó. Igual que tú y que yo, los discípulos que el Señor escogió entraron en esa etapa de prueba, de poner por obra todo lo que se les enseñó, todo lo que vieron y todo lo que oyeron. Por eso dice nuestro hermano Juan, en primera de Juan capítulo 1, lo que palpamos, lo que vimos, lo que oímos y lo que experimentamos. Y creo que tú y yo, hermano y hermana, somos exactamente que los discípulos del Señor Jesús. Si verdaderamente tienes como Señor y Rey y Dios al Dios de dioses y al Señor de señores, que está escrito en este libro. ¿Y qué quiere decir eso, hermana? Porque usted me enfatiza si es que es, porque recuérdate lo que hemos venido examinando. Cuando yo digo que el Señor es mi Señor, es mi Rey y es mi Dios, yo me tengo que someter, yo tengo que morir, yo tengo que aceptar la orden y la instrucción del Señor, del Rey y del Dios que aquí me manda. Yo no voy a hacer algo que a mí se me ocurre o yo pienso. El Espíritu Santo trabaja juntamente con la palabra. Todo lo inspirado de Dios a mi vida tiene que ser confirmado con el Logos, con el escrito. Por eso, cuando entramos al capítulo 10, yo digo, Señor, aquí ya los discípulos iban a empezar. Entraron como en una etapa de graduación, a un cierto nivel de enseñanza. Pero antes de entrar en esta preciosa reflexión del capítulo 4 al 9 y entrar a la nueva jornada del capítulo 10, donde van a empezar los discípulos a hacer lo que han mirado hacer a su maestro y a su Señor. Eso es como un examen en tu corazón y en el mío. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente la oportunidad de ser testigo, de manifestar quién ha sido tu maestro, quién es tu Señor? Recuérdate que lo miramos en Mateo capítulo 5. El Señor Jesús instruyó: vean los hombres vuestras buenas obras, para que glorifiquen. Mis obras van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, por la misericordia y las buenas dádivas que tú ya desde antes que nosotros abriéramos nuestros ojos, tú preparaste y derramaste sobre nuestras vidas, por ese aceite fresco, por esa unción dorada, por ese vino, por ese pan, por todas las cosas que preparaste en provisión para hacer las obras que tú hoy nos encomendaste hacer. Tu palabra dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales tú preparaste para nosotros. Nosotros solamente somos vasos, somos instrumentos, somos vasos de misericordia que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser tus discípulos, para ser tus testigos.
Agradecemos el sacrificio de Cristo. Agradecemos los méritos y los beneficios que tú nos has otorgado por medio de ese precioso sacrificio. Primeramente la redención, primeramente la vida eterna, primeramente el rescate de las tinieblas y del fuego y de la separación eterna. Gracias porque nos has atraído y nos has arrastrado a ti. Y no solamente eso, sino nos has vestido con tu unción preciosa, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, con el precioso Espíritu Santo. Te damos gracias por el entendimiento y el conocimiento, la sabiduría, la revelación, la luz, Señor, que tú traes a nuestro espíritu y a nuestro corazón por medio del precioso Maestro Espíritu Santo. En esta hora te damos gracias por tomarnos en cuenta para compartir y recordar, ser mensajeros y reconciliar al mundo, Señor, aquellos que todavía no se determinan, Señor, a rendir su vida a ti. Gracias porque nos has hecho, Señor, reconciliadores entre los hombres y tú, con un mensaje que no cambia, que permanece para siempre, con esta palabra viva y eficaz que es más poderosa que una espada de doble filo, que cuando se habla por el Espíritu y guiada por el Espíritu, penetra, Señor, separando la carne del Espíritu, discerniendo, Señor, las intenciones del corazón, y no hay nada, Señor, que pueda evitarla. Traspasa, Señor, hasta la médula y los tuétanos. Gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos y estamos seguros que tu palabra ya está ungida y lleva, Señor, el efecto, Señor, necesario para convertir, para restaurar, para liberar, para sanar y para redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Te damos gracias por el regalo de tu palabra, por el regalo de la unción y por el regalo del sacrificio. En el nombre de Jesús, y todas las cosas que tu palabra haga por medio de este tiempo de refrigerio, tú te llevas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, y las coronas de victoria se postran a los pies del que está sentado en el trono y al Cordero. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios ya lleva la unción suficiente para hacer lo que tiene que hacer. La pregunta de este día es: cuando esta palabra ungida, porque fue inspirada por el Espíritu, lleva impregnada la unción del Espíritu, la pregunta es: cuando esta palabra llegue a tu oído, por medio de cualquier medio de comunicación, por medio de cualquier siervo que pasa por esta plataforma, maná del cielo, manantiales de agua del Espíritu para tu alma. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando seamos confrontados como en el espejo, tu cara y mi cara se miran. O cuando el Espíritu haga oír, escuchar esta palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que haga el efecto? Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es más poderosa, es viva y eficaz, que penetra, separa la carne del espíritu, discierne, descubre las intenciones más profundas de nuestro corazón. Cuando esta palabra llegue a nuestro oído, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dejar con esa inquietud. ¿Qué vamos a hacer? Porque la palabra de Dios hace dos cosas: nos salva o condena. El Señor Jesús dijo: los que han oído el mensaje, pero no vienen a la luz,
ellos mismos ya han determinado condenación. ¿Por qué? Porque se deleitan en las obras de las tinieblas. Yo he determinado que cuando esta palabra llegue a mi oído, a mi corazón, o me ponga el Espíritu enfrente de ella, yo he determinado acercarme a la luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas continúen siendo erradicadas dentro de mí. Por tanto, si tú escoges la luz, escoges la vida, tendrás vida eterna. Pero si escoges no venir a la luz, dice Juan capítulo 1, que la luz vino al mundo, pero muchos rechazaron esa luz. Seguirán viviendo en tinieblas y se seguirán deleitando en las tinieblas. Y eso traerá muerte y destrucción. ¿Qué determinas tú? Yo he determinado la vida y la luz. Aunque muchas veces esta palabra confronte nuestro corazón. Y ese es el propósito. Dios quiere confrontar con su palabra nuestra alma para quitar aquello que estorba y la naturaleza de Él se continúe incrementando. Recuérdate cuando te compartí lo que el Señor me enseñó. Enoc, en 300 años, tiempo tuyo y mío, fue formado a la imagen de Dios. Tú y yo ya no tenemos 300 años. Porque el tiempo límite de la vida del hombre en este tiempo, el Señor dijo, serán 120. Tú y yo tenemos la mitad, menos de la mitad del tiempo que nuestro hermano Enoc. Por eso dijo Pablo en 2 o repetidas ocasiones, redimid el tiempo. ¿Qué quiere decir redimid el tiempo? Antes vivíamos como bien nos parecía y haciendo lo que bien nos parecía, deleitándonos en el pecado, viviendo en una opinión personal. Pero ahora redimir el tiempo es como decir, voy a vivir en un día voy a vivir 2 o 3, despojándome de aquello que estorba, para que Dios se incremente en mí, su naturaleza, su imagen se vea. Es lindo participar de las cosas de Dios, pero todo tiene un propósito. En Dios nada tiene despropósito, ni nada está desproporcionado. Todas las cosas obran para nuestro beneficio, aunque no nos parezca. Cuando tú leas el Salmo 27, lo examines, te vas a dar cuenta que todas las personas que aquí quedaron registradas en este libro, en este manual, tienen un propósito y es fortalecernos y alentarnos. Muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando desgracia o desencanto o decepción o desánimo, desaliento. No, hermano y hermana, no eres la única Coca-Cola en el desierto, ni eres la única rosa en el jardín de Dios. Nuestro hermano Pedro lo dice. Amados, no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido a tu vida, porque tiene un propósito. Hoy te voy a decir, no eres el único. Hay un montón, hay muchos, hay multitud de hermanos alrededor del mundo, en las mismas luchas, pruebas, tribulaciones y angustias, igual que tú, igual que yo. Pero como no lo hablamos, y como tú y yo no nos conocemos. ¿Y por qué te comparto esto? Porque pensar que eres la única Coca-Cola en el desierto, eres la única rosa en el jardín de Dios, te hace algo que no eres, exclusivo. Somos un cuerpo con muchos miembros. El pensar que somos los únicos y lo único te hace una víctima. Y no somos víctimas, todos éramos culpables. Y la paga del pecado fue muerte. Muchos están cosechando de una manera, otros de otra manera, pero esa cosecha pasará. Y ahora, como dijo nuestro hermano Pablo, en Romanos del 5 en adelante, la vida que ahora vivo en la carne,
Debo de determinar vivirla en la fe, en el Hijo de Dios, en aquel que me amó, en aquel que se dio por mí. Y ahora, haced morir las obras de la carne por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, sembrando en el Espíritu, para cosechar vida, paz, y la vida es vida eterna. Ahora estamos en un reino. Recuérdate lo que hemos venido hablando en esta jornada. Y esto es lo que quiero reflexionar contigo. De la jornada de Mateo 4 al 9, pasaron muchas cosas, recordamos muchas cosas. Del 4 al 7, casi 8, el Señor Jesús se dedicó en el monte donde Él habló, en un monte donde Él habló instrucciones, enseñanzas, doctrina, habló ley. Acuérdate que todo eso es lo mismo, son sinónimos: doctrina, enseñanza, ley, instrucción. Él habló instrucciones, Él habló palabras, Él dio enseñanzas para cómo vivir, cómo empezar a practicar para vivir en el reino de los cielos. Esta es la manera como se vive en el reino de los cielos. Esta es la actitud como deben de conducirse los que vamos a esa patria celestial. Lo leímos en Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado el pobre, porque de él es el reino. Todas esas instrucciones, todas esas bases, todas esas normas, las continúas reteniendo, recordando y practicando en tu corazón. Porque de eso se trataba Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? El Mateo 4 al 7 fue como el aprender el abecedario, el aprender la suma, la resta, la multiplicación y la división. Son bases. Una base es algo sólido, un fundamento, que cuando se edifique sobre él, si tú continúas practicando lo que aprendiste de base, tú vas a tener un edificio excelente. Y lo dijo el Señor Jesús en Mateo 7:24. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las pruebas, aunque sufras un poco de pérdida, pero tu fundamento no sufrirá pérdida. Pero es necesario poner por obra lo que oímos, lo que aprendimos de base del Maestro. Y de eso se trata la reflexión. Examina tu corazón y medita y mira tu camino ya recorrido. ¿Cómo estás? ¿Cómo has avanzado? ¿Cómo puedes examinarte tú mismo? Y decir, wow, desde que recordé que el Señor Jesús vino a establecer una nueva doctrina, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo te digo, dijo el Señor Jesús, perdona al que te ofende, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja. Creo que esa prueba, ahí en esa prueba todos quedábamos atorados, quedábamos truncados, quedábamos paralizados. Porque yo he oído muchas personas que dicen, es que no puedo. Podemos, porque ahora en la medida de la gracia, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Y lo más extraordinario de perdona al que te ofende es perdona como yo, dijo el Señor, o como vuestro Padre te ha perdonado. Quiere decir, perdona, olvida, y que la misericordia de Dios, como se ha manifestado en tu vida, la gracia de Dios, la compasión de Dios, como se ha manifestado a tu vida,
sea sobre mi agresor. ¿Pudiéramos hacer eso? ¿O crees que ya has avanzado? Porque el poner por obra, el seguir las instrucciones del maestro de maestros, ¿sabes qué produce? Produce sanidad, liberación, restauración primeramente para mí y después a quien tú se la otorgas. Y esa es la reflexión de este día. Examinar nuestro corazón en cuanto a qué tan firmes están las bases, de las normas, las instrucciones, la enseñanza del Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado y esta es la instrucción, esta es la enseñanza de cómo los ciudadanos del reino de los cielos deben de conducirse, se conducen y viven, porque tú y yo vamos hacia la patria celestial. Si es que hemos determinado acercarnos a la luz y manifestar la vida de Dios. Si no, no te preocupes. A donde tú vas, si no es al reino de Dios, ahí es otra cosa diferente. Pero yo soy portadora de buenas nuevas. Te aconsejo, te recomiendo. ¿Cuál sería la palabra? Que no hay palabras para decir Dios es real, Dios es fiel. Él ama su creación, Él ama al ser humano, Él ama lo que Él ha formado, lo que Él ha creado, ese diseño que Él se formó. Él lo ama, porque lo dice nuestro hermano Pedro, que Él no desea, Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos, no importa el pecado, no importa tu conducta, no importa la manera como tú, amigo y amigo, hasta hoy te has conducido. Hay esperanza. El Redentor, el Hijo de Dios, al que Él envió Jesucristo, Él es la respuesta, Él es la medicina para todo el mal, para todo. Él tiene el dinero suficiente, su sangre para pagar tu deuda. No importa qué tan grande o qué tan pequeña, porque no es de los muchos o de los pocos, es que todos transgredimos la ley, todos pecamos contra Dios, todos nos descarriamos. No había un justo, ni aún uno, dice su palabra. Pero ahora tenemos la medicina, ahora tenemos el banco celestial, y el banco celestial es Jesucristo. Él es el dueño de toda la riqueza del Padre. Con su sangre, Él redimió nuestra vida. Él redimió todo lo que determine aceptarle. El que me acepta, el que cree en mí, el que cree al que el Padre envió. No hay otro camino y no hay otra manera, amigo y amiga. Él es la medicina, Él es el camino, Él es la luz, Él es la vida. Solamente determina en tu corazón aceptar el regalo de la bondad de Dios. No hay otra manera más que por medio de Jesucristo. Y de ahí Él te traspasa al que te perfeccionará, al que te limpiará y te purificará, te enseñará y te habilitará a hacer lo que tú no pensabas que podías hacer. Pensabas que no podías perdonar. El Espíritu Santo te ceñirá los lomos con el cinturón de la verdad y te ayudará. No te obligará, te preparará y te ayudará a hacer lo que tú no pensabas que podías hacer.
¿Por qué te estoy instando, hermano y hermana, amigo y amigo, a reflexionar? Porque Dios no lleva prisa, yo tampoco llevo prisa. Yo me deleito cada vez que leo y que examino y que Dios me lleva su palabra para mi beneficio, porque yo soy igual que tú. Menesterosa y necesitada día con día. Si no viera yo la bondad del Señor en mi vida, dijo nuestro hermano David, si no hubiera sido por Dios, porque Dios está sobre mí, va delante de mí, es mi retaguardia, hay ángeles que me guardan y me protegen, viva me tragarían los enemigos y los adversarios, los que desean mi carne, pero Dios guarda mi vida, porque en el hueco de su mano estoy y nada me arrebatará de ahí. ¿Por qué quiero reflexionar contigo? ¿Por qué quiero que tú en tu corazón reflexiones? ¿Por qué? Porque se trata de oír y hacer, oír y practicar, oír e incrementar la fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero yo también tengo que leer. Porque qué tal que oiga algo que no es. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, que nos guardáramos y nos cuidáramos, porque en el último tiempo, y creo que estamos viviendo el último tiempo, se levantarían muchos falsos profetas y falsos maestros. Por eso yo quiero que las enseñanzas del maestro de maestros y del profeta de profetas tengan una base, un fundamento firme, inamovible en mi corazón. ¿Y qué es el fundamento? ¿Qué es la base? Sus enseñanzas, sus leyes, sus mandamientos, su doctrina. Porque vamos a entrar en un capítulo donde cuando yo de entrada estoy leyendo digo, wow, si los discípulos no hubieran atendido a la instrucción del maestro, no hubiera sucedido lo que el Señor Jesús le dijo. La tarea para ti y para mí en esta semana será repasar dentro de mi corazón. Recuérdate que somos libros, somos cartas que el Espíritu Santo está escribiendo en nosotros. Somos cartas abiertas, somos testimonio viviente para Dios, con los que nos rodean y los que nos ven. Por eso examina tu corazón. ¿Cómo está la base? ¿Cómo está el fundamento? ¿Cómo está el abecedario? ¿Cómo está el fundamento de las matemáticas? Si tú no tienes un fundamento firme en las matemáticas, en el abecedario, difícilmente cuando avances en la escuela natural, se te va a hacer más difícil el camino. Pero si tienes bien cimentado el abecedario y la base de las matemáticas, vas a ser una persona inteligente, brillante. Quiero dejarte con dos cosas. Solo vamos a leer a 4 versículos. Mateo capítulo 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y da los nombres de los 12 hombres que el Señor Jesús escogió. Y yo creo que a ti y a mí Dios nos ha escogido con un propósito: ser portadores de su palabra y de su mensaje. Versículo 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Me llama la atención que dice, les dio instrucciones. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no que yo siento o que yo pienso, es que el Espíritu Santo te guía. Por eso dice que el Señor Jesús
buscaba de madrugada, de mañana, se acercaba, tenía la comunión con el Padre. Él recibía la instrucción y después de ahí dice que él salía y continuaba enseñando. Y la gente se agolpaba porque quería escucharlo. Y eso es lo que me llama la atención. Si los discípulos no hubieran seguido la instrucción, no hubieran visto el resultado que miraron. Te voy a dejar con eso en tu corazón. Continuamos con la clase Mateo capítulo 10, después de que tú y yo hagamos reflexionado cómo está la base, cómo he practicado, cómo he puesto por obra lo que he aprendido del maestro de maestros y del profeta de profetas. El miércoles se celebró el aniversario 50 del asesinato de Martin Luther King. Cuando estoy oyendo esa noticia y digo, hace 50 años nació una mujer, y empiezo a ver el recuento de mi vida y digo, wow, Dios, cuando pasan siervos y nacen siervos y somos preparados para un tiempo determinado, yo examiné en mi vida y dije yo, este hombre dejó una huella, sirvió a Dios en su tiempo y en su generación, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer o para lo que él nació. Y yo examino mi vida y digo, wow, todo ser humano tenemos una historia, pero de ti y de mí depende cómo se va a escribir de ti en la historia. Yo he determinado que se diga, no solo en el cielo, sino cuando el Señor venga, me diga, bien hecho, sierva fiel. Porque hiciste lo que te mandé a hacer y para lo que te formé y para lo que te escogí. Yo quiero oír la voz de mi Redentor y de mi Salvador, diciéndome, bien hecho. Que me encuentre trabajando hasta el último día. Así como este siervo, Martin Luther King, el día que fue asesinado, él estaba como Nehemías, examinando, mirando la devastación de lo que hacía o estaba haciendo el racismo. Y en su corazón se gestaba un deseo, hacer algo a favor del desfavorecido. Espero hayas sido bendecido y medites en tu corazón estas dos cosas. ¿Qué es lo que ha hecho o cómo está el fundamento, la base de las enseñanzas del Señor Jesús? Y esto que te acabo de compartir de este siervo, ¿qué se va a escribir en la historia de ti? ¿Qué se va a decir de tu nombre? ¿Qué hiciste? ¿Cómo marcaste la historia? Porque esto vamos a continuar hablando en Mateo capítulo 10. Espero hayas sido bendecido y que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.